Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Características de la estadística descriptiva. Se caracteriza por organizar información recabada en forma de datos y gráficas. Las gráficas pueden ser diversas: histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas con forma de torta, entre otros. Distribuir los datos en rangos de frecuencias para facilitar su manejo. Utilizar la aritmética para encontrar los valores más representativos de los datos a través de las medidas de tendencia central, así como analizar la dispersión de los mismos. Y determinar la forma de las distribuciones, su simetría, si están centralizadas o sesgadas, y si son apuntadas o más bien aplanadas. Las características de la estadística descriptiva. Esta se caracteriza por, primero, organizar la información recabada en forma de datos y gráficas. Las gráficas pueden ser diversas: histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas con forma de torta, de pie, entre otros. Distribuir los datos en rangos de frecuencias para facilitar su manejo. Esto es utilizar aritmética para encontrar los valores más representativos de los datos a través de las medidas de tendencia central, así como analizar la dispersión de los mismos. Y por último, determinar la forma de las distribuciones, su simetría, si están centrados o segmentados, y si son apuntados o más bien aplanadas. Bueno, pues nos preguntaremos para qué sirve la estadística descriptiva. Siempre que se necesite recopilar, organizar y presentar datos, la estadística descriptiva es esencial en tareas de la ciencia que trabajan con muchos elementos y cantidades, así como en gran parte de las actividades humanas: económica, política, salud, deporte y más. Vamos a ver cuatro ejemplos. Primero sería en la economía. La estadística descriptiva se ocupa de registrar y organizar de manera coherente datos acerca de las poblaciones y sus edades, ingresos, inversiones, ganancias y gastos. De esta forma, los gobiernos y las instituciones planifican mejoras e invierten en recursos apropiadamente. Con su ayuda se realiza seguimiento de compras, ventas, devoluciones y eficiencia en los servicios. Por tal motivo, la estadística es indispensable en la toma de decisiones. En la física y mecánica. La física y la mecánica se valen de la estadística para el estudio de los medios continuos, que constan de una gran cantidad de partículas, como átomos y moléculas. Resulta que no es posible hacerle seguimiento a cada una de ellas por separado, pero estudiando el comportamiento global del sistema, una porción de gas por ejemplo, desde el punto de vista macroscópico es posible averiguar promedios y definir variables macroscópicas para conocer sus propiedades. Ejemplo de ello es la teoría cinética de los gases. Medicina es una herramienta imprescindible al hacer seguimiento de las enfermedades, desde sus orígenes y durante su evolución, así como la eficacia de los tratamientos. Las estadísticas que describen las tasas de morbilidad, de curación, tiempos de incubación o desarrollo de la enfermedad, la edad en que se aparecen y datos por el estilo, son necesarias al momento de diseñar tratamientos más eficaces. Nutrición. Una de las muchas aplicaciones de la estadística descriptiva es registrar y ordenar datos acerca del consumo de alimentos en las distintas poblaciones, su cantidad, calidad y cuáles son los que más se consumen.
entre otras muchas observaciones que interesan a los expertos. Estos conceptos fundamentales son necesarios para aplicar las técnicas estadísticas. Población. En el contexto estadístico, la población se refiere al universo o colectivo del cual proviene la información. No siempre se trata de personas, ya que pueden ser conjuntos de animales, plantas u objetos como automóviles, átomos, moléculas e incluso acontecimientos e ideas. Muestra. Cuando la población es muy grande, se extrae de ella una muestra representativa y se analiza, sin perder por ello la información relevante. Se puede escoger al azar o bien de acuerdo a un criterio previamente establecido por el analista. La ventaja es que al ser un subconjunto de la población es mucho más manejable. Variable. Se refiere al conjunto de valores que puede tomar una determinada característica de la población. Un estudio puede contener diversas variables como por ejemplo la edad, sexo, peso, nivel académico, estado civil, ingresos, temperatura, color, tiempo y muchísimas más. Las variables pueden ser de diferente naturaleza, así que hay criterios para clasificarlas y darles el tratamiento adecuado. Existen dos tipos de variables, las categóricas y las numéricas. Las variables categóricas, también llamadas cualitativas, representan cualidades tales como el estado civil de una persona, que puede ser soltera, casada, divorciada o viuda. En cambio, las variables numéricas o cuantitativas se les puede medir como edad, tiempo, peso, ingreso y más. Las variables discretas solamente toman valores discretos, tal como su nombre lo indica. Un ejemplo de ellas son el número de hijos de una familia, cuántas asignaturas hay en determinado curso y la cantidad de automóviles en un estacionamiento. Estas variables no siempre forman valores enteros, pues también las hay fraccionarias. En cambio, las variables continuas admiten infinitos valores dentro de cierto rango, como el peso de una persona, el pH de la sangre, el tiempo de una consulta telefónica y el diámetro de los balones de fútbol. Medidas de tendencia central. Dan una idea de la tendencia general que siguen los datos. Mencionaremos las tres medidas centrales más utilizadas: media, mediana y moda. La media equivale al promedio de los valores. Se calcula sumando todas las observaciones y dividiendo entre el número total. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos, el más o los más frecuentes, ya que en una distribución puede haber más de una moda. La mediana. Al ordenar un conjunto de datos, la mediana es el valor que se encuentra en el mero centro de todos ellos. En las medidas de dispersión señalan variabilidad de los datos y dan una idea de qué tan alejados o dispersos están de las medidas centrales. Las más usadas son el rango, que es la diferencia entre el mayor valor y el más pequeño, con un conjunto de datos. La varianza mide cuán alejados están los datos del promedio. Para ello se hace a su vez un promedio, pero con las diferencias entre un valor cualquiera y la media, elevando al cuadrado para evitar que se anulen entre sí. Suele denotarse mediante la letra griega epsilon al cuadrado o con un s al cuadrado. La varianza no tiene las mismas unidades que los datos, por eso se define la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza y se denota con los símbolos S o R. En vez de tomar en cuenta cada dato individualmente, es preferible agruparlos en rangos.
lo cual facilita la labor, sobre todo si hay muchos valores. Por ejemplo, al trabajar con niños de una escuela se pueden agrupar en rangos de edades de 0 a 6 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años. Y las gráficas constituyen una excelente manera de apreciar la distribución de los datos de un vistazo, y contienen toda la información reunida en las tablas y cuadros, pero mucho más asequible. Existe una gran variedad de ellos, con barras lineales, circulares, de tallo, hoja, histogramas, polígonos de frecuencia, pictogramas y todos los que se puedan imaginar. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.